Muy buenos días, damos inicio a nuestra tercera sesión de este periodo ordinario del mes de agosto con la lectura del orden del día. Muy buenos días, concejales, concejalas, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, secretario de Salud, a la niña quien la acompaña y a nuestros comunicadores. El orden del día para hoy, lunes 4 de agosto, es el siguiente. Primero, verificación de quórum. Segundo, llamado a lista. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, saludo por parte del presidente de la corporación, concejal Luis Alberto Usuga Cerquia. Quinto, intervención del secretario de Salud, Felipe Andrés Arboleda Marín. Sexto, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Presidente, se encuentra presente la mayoría de los concejales. Segundo, llamado a lista. Luis Alberto Usuga García Gómez. Muy buenos días, presente. Wilson Robeiro Macías Lopera. Muy buenos días, presente. Oscar Darío Betancuridad. Buenos días, presente. Nidian Vallejo. Buenos días, presente. Banadenjo López Cardeño. Muy buenos días, presente. Lubín Quirós Vidales. Buenos días, presente. Aldemar Nicolás Gómez Gómez. Buenos días, presente. Duvier Darío Gutiérrez Bustamante. Muy buenos días, presente. Alberto de Jesús Morales Acevedo. Buenos días, presente. Marta Lucía Pino García. Muy buenos días, presente. Carlos Andrés Vargas Vanegas. María Magón Sasa Pulgarín. Muy buenos días, presente. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Se pone a consideración el orden del día. Consideración. Prueba. ¿Mangola sí votó? Sí, por unanimidad de los presentes, señora secretaria. Cuarto, saludo por parte del presidente de la corporación, concejal Luis Alberto Usuga Cerquia. Nuevamente, muy buenos días para todos los honorables concejales, secretario Felipe y la señorita que nos acompaña el día de hoy para las pruebas que nos ven a través de las redes sociales y el canal. Otra sesión más donde estaremos atentos a la información que nos traen desde la Secretaría de Salud. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Quinto, intervención del secretario de Salud, Felipe Andrés Arboleda Marín. Bienvenido, secretario. Bueno, buenos días, señores y señoras concejales. Agradecerles por la invitación hoy a la sección por parte de ustedes. Entonces, la idea desde la Secretaría es que el día de hoy les vamos a hablar sobre las rutas integrales de atención en salud. Ahí tenemos lo que es código fucsia y las estrategias pues, que tenemos en salud mental, ¿cierto? Hoy me acompaña Adriana Cataño. Adriana Cataño es la nueva coordinadora del programa de salud pública, ya que la que teníamos en el semestre anterior, pues decidió irse a otro empleo. ¿Listo? Entonces nos acompaña Adriana. Adriana entonces se les va a presentar y ella es quien nos va a hablar de este tema, ya que esto está a cargo de Secretaría de Salud, pero de la parte de salud pública. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy atentos y voy tomando atenta nota por si alguna. Muy buenas tardes para todos. Como les contó Felipe, mi nombre es Adriana Cataño, yo soy psicóloga, magíster en clínica y neuropsicología. Ahorita los estoy acompañando desde el cargo de coordinación de salud pública en la Secretaría de Salud del municipio. Como se les mencionó Felipe, la idea de que estemos hoy acá con ustedes es hacerles la socialización y compartir con ustedes los procesos que hemos ido desarrollando desde la Secretaría de Salud Pública y especialmente en las rutas integrales de atención en salud. Vamos a trabajar de acuerdo a esto, vamos a hablar de rutas de atención en salud actualizadas. Estas rutas se actualizaron en el mes de junio, son los documentos del secretario en este momento. Tenemos las rutas para atención consumo de sustancias psicoactivas, intento de suicidio y adicional tenemos la actualización del directorio telefónico municipal. Vamos a hablar entonces también de en código fucsia y en salud mental que se han venido desarrollando y que se siguen en este segundo semestre. Cualquier duda que tengan lo vamos
primeras actualizaciones hizo la Secretaría de Salud. Sabemos que los de la atención somos especialmente pues Secretaría de Salud, el hospital, pero también tenemos otras instituciones que tienen que ver en la atención en salud o la atención integral de la población en general, como por ejemplo Comisaría de Bienestar Familiar, Personería, Policía de Infancia y Adolescencia y Policía en general. Incluimos dentro de la creación de este intersectorial todas esas instituciones que se relacionan de manera directa con los casos de interés en salud pública del municipio. Les voy a mostrar el PDF con las rutas para que lo podamos revisar. El PDF es el mismo documento que ustedes tienen en sus manos, donde vamos a encontrar todas las rutas especificadas paso a paso. Encontramos entonces inicialmente una ruta de atención en violencias. Cuando hablamos ruta de atención en violencia, hablamos cualquier tipo de violencia, violencia física, una violencia sexual o violencia psicológica, independiente de quién sea la víctima. En esta ruta especificamos que el primer paso o el paso inicial es la atención en salud, pero hay algo muy importante y la atención en salud ocurrido en las o en las 72 horas anteriores. Siendo el caso, se debe acudir a urgencias para recibir la atención en salud. El reporte del caso de manera prioritaria, es decir, que si la víctima o la persona acude inicialmente al hospital, es el hospital encargado de la activación de la ruta con las demás instituciones, no es la víctima, la familia, los que deben ir de institución en institución, tocando puertas, a ver en dónde recibir la declaración del caso. Es el hospital con su equipo, psicólogos y trabajadores sociales, quienes están en la obligación de notificar a las entidades pertinentes, ya sea Comisaría de Familia, ICBF, Fiscalía, Policía. De esta manera evitamos la revictimización de los usuarios. Más abajo, en la ruta que sigue, tenemos entonces la ruta de atención para las vulneraciones de los derechos de los niños y adolescentes. Esta ruta es muy similar a la primera, con la diferencia de que a esta ruta se le hace un seguimiento integral. Y acá hacemos una diferenciación de los casos que se atienden según la entidad. De acuerdo a lo que identifica en el caso, cuando hay, por ejemplo, violencia en el contexto de la familia, se hace directamente a Comisaría de Familia. Pero cuando no hay violencia, sino que se trata de una inobservancia, una negligencia, de pronto de una situación distinta a nivel del contexto de la familia, entonces la notificación del caso se hace directamente a ICBF. Tener estas rutas claras es importante porque nos ayuda a los colombinos y nosotros como funcionarios los reprocesos, evitemos las barreras en el acceso a la atención de niñas, niñas y adolescentes para que no tengamos, como les decía ahorita, que sea el usuario o la víctima o la familia que de entidad en entidad cuando le toma su caso, sino que tengamos claro que dependiendo del caso nos remitimos al lugar que es el encargado de proceder con la situación. Dentro de las rutas que se les presenta, está la ruta de atención a la conducta suicida, donde les recorderis de es una ideación suicida que de hacer diferenciación teniendo en acciones a lo que presta atención es a la ideación suicida, que en muchas ocasiones encontramos familiares, amigos, conocidos, ideación suicida con comentarios como no, es que yo ya para qué ir, yo ya estoy aburrido, yo ya me siento cansado, yo ya no quiero más, y esa ideación pocas veces se atiende hasta que ya nos llega el caso de suicidio como tal. Entonces, eso es súper importante tener claro que la ideación suicida también es un objeto de atención en salud, es una persona que también debe recibir la atención en salud que necesita. La ruta es clara si hay una autolesión, es decir, la persona se hace daño a sí mismo, sea por cutting, ya sea por intoxicación o por cualquier otro método que utilice, se debe inmediata al servicio de urgencias.
es la estabilidad a nivel de salud de la persona a la que estamos atendiendo. Entonces, antes de recibir cualquier tipo de atención, lo primero es verificar que el estado de salud o la vida de la persona no se encuentra en riesgo. Acá tenemos otra de las rutas para consumo de sustancias psicoactivas, que esta es una que más empezaba a trabajar en el municipio porque lastimosamente pues nos encontramos a muchos consumo de sustancias que no estaban acudiendo a servicios de salud para iniciar los procesos de rehabilitación o desintoxicación. Y cuando nos enfrentamos en la población nos dimos cuenta que muchos de ellos no acuden por el temor inmediata en un sitio. Entonces acá en la ruta les no es que el adolescente, la adulta que tenga dificultades en el consumo de sustancias acude y de manera inmediata queda internado en un centro de rehabilitación, sino que hay dos formas de hacer el proceso. Una que es de manera extramural, es decir, que el paciente va a las citas, como una cita de medicina cualquiera, va a las citas de psicología, va a las citas de psiquiatría, de toxicología y regresa a su casa. Es decir, continúa con su vida de manera cotidiana, con la ayuda de los profesionales que necesita y en algunas ocasiones, cuando es necesario, con farmacología. Se les dan ayudas con medicamentos para evitar el síndrome de abstinencia, los síntomas de ansiedad que genera la suspensión del consumo, etcétera, etcétera. Cuando se hace internación en centro de rehabilitación, cuando el profesional, sea el psiquiatra o el toxicólogo, identifica que es una persona que en su entorno familiar o comunitario tiene muchos factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, una persona con una familia disfuncional, un adolescente con violencia en el contexto de la familia, una persona que no tenga una red de apoyo clara, no va a poder continuar con su proceso desde casa porque tiene muchos más factores de riesgo. Entonces ahí se toma la decisión de hacerlo de manera intramural. Ya esta es la última, que esta es la que les hablo, que es la ruta intersectorial, y es donde se especifican las funciones que tienen cada una de las entidades. Como yo les mencionaba ahorita, el objetivo de la actualización de estas rutas es prevenir la revictimización de los usuarios, sino que simplemente las entidades y nosotros como funcionarios y la población tenga claro a dónde debe acudir. Hacemos la socialización cada una de las entidades que tenemos en el municipio y adicional a el directorio telefónico con los electrónicos y números de teléfono a junio de 2025, donde nos podemos poner en contacto con los funcionarios de estas entidades. Entonces, teniendo claras las rutas por acá, entonces nos encontramos específicamente con el protocolo de atención en código fucsia. El código fucsia se activa ante una violencia de tipo sexual, independientemente del cual sea la víctima, la edad, el género o la condición de la persona que está consultando. Siempre se hace la activación del código fucsia. El código fucsia como protocolo contempla atención en salud de manera prioritaria antes de las 72 horas siguientes al hecho ocurrido. Es decir, que si hubo una agresión de tipo sexual anoche, todavía estamos a tiempo. Debemos acudir de manera por urgencias a la cita, no hay que avisar previamente, simplemente acudimos de manera prioritaria por urgencias. Apenas se activa el protocolo de código fucsia, este hace una entrevista y un psicólogo. Esa entrevista es importante porque es una única entrevista, es decir, caso de investigación o para el caso en comisaría, el caso en ICBF, dependiendo a quién caso, ¿cierto? Entonces, esta entrevista en conjunto con el profesional de psicología
puesto por el hospital y el médico que esté de turno para hacer la activación del código. Adicional a eso, se hacen todos los protocolos en salud, se hace la profilaxis de medicamentos para prevenir de transmisión sexual, prevenir un embarazo no deseado y se hacen todos los protocolos de exámenes necesarios para la atención de la víctima. La notificación del caso sucede igual que como les mencionaba con los casos de violencia, cuando la víctima tal el encargado de hacer a las entidades pertinentes. No es que mamá vaya hable con la policía o papá vaya pregunte en comisaría qué le dijo o vaya a mirar a ver en dónde le resuelve. No, la obligación del reporte del caso es directamente de quien recibe el caso de manera inmediata. Lo mismo ocurre si el usuario por desconocimiento llegó a la comisaría de familia. ¿Quién se enteró primero del caso? Comisaría de familia. Comisaría de familia es el encargado de reportar el caso. Entonces se hace de manera igual la atención, es decir, se remite el usuario al hospital para que reciba la pertinente, pero ya hubo una primera notificación. Entonces no es el usuario el que debe estar buscando las entidades para ser atendido, sino que somos nosotros como entidades públicas los con las notificaciones. Los casos de violencia sexual son un caso de interés en salud pública, es decir, que se deben notificar en una plataforma que se llama Civigila. Se hace una notificación que es la que a través de la plataforma. Notificado a nosotros como Secretaría de Salud nos llega la alerta de la notificación. Esta es una notificación inmediata, es decir, que se debe hacer en las primeras 24 horas cuando se conoce el caso. Entonces, si el usuario llegó hoy a las 8 de la mañana al hospital, el hospital tiene hasta mañana a las 8 de la mañana para notificarnos a nosotros como Secretaría de Salud de que ocurrió esa situación en particular. Y a partir de ahí entonces nosotros hacemos un seguimiento que se hace semanal entre las semanas 1 y 4, es decir, el primer mes, se hace un seguimiento semanal. Estos seguimientos casi siempre son telefónicos para evitar la vulneración de la víctima, es decir, evitamos que la víctima se sienta revictimizada, que se sienta de pronto invadido en su espacio personal, entonces lo hacemos de manera telefónica. Se hacen domiciliarias y verificamos alguna incongruencia, alguna situación que requiera una vigilancia más estrecha. Por ejemplo, que hayan dificultades en el proceso de denuncia. Entonces, bueno, decimos de pronto puede estar ocurriendo algo, más allá de la violencia hay una situación a nivel familiar, entonces vamos con el equipo psicosocial y hacemos la visita domiciliaria para identificar posibles factores de riesgo a nivel intrafamiliar, pero casi siempre se hace telefónico y se continúa con un seguimiento trimestral durante el primer año. En estos seguimientos nosotros verificamos que la víctima esté siendo atendida por psicología, por psiquiatría si es el caso, si lo necesita, que tenga el acceso a salud, que se le ayudan en muchas ocasiones con el agendamiento de las citas y la gestión de las autorizaciones por la EPS para que pueda acudir a los espacios de atención, y hacemos pues como el seguimiento integral en caso de que requiera consumo de medicamentos por psiquiatría. También ayudamos con el tema de las autorizaciones y la entrega de los medicamentos. Acá les presento unas estadísticas. Esas son las estadísticas actuales en comparación al año 2024 con dos casos específicos que nos competen a nosotros y son las violencias basadas en género y los intentos de suicidio. Resulta que para el 2024, en todo el año, en los 12 meses del año, se nos presentaron 27 violencias basadas en género. Y en 2025, solo en los primeros 6 meses del año, ya llevamos esos 27 casos reportados. Es decir, que vamos por el doble, según las estadísticas que tenemos. Y lo mismo de violencias basadas en género. Y lo mismo vamos por el tema de los intentos de suicidio. Para los 12 meses de 2024 se nos reportaron 15 casos de intento de suicidio. Y en los 6 meses 25 llevamos 16 casos notificados y un suicidio consumado. Entonces, les presento
como estas estadísticas actuales para tener en cuenta como las alarmas en salud mental que tenemos en el municipio. Vamos duplicando las cifras. Lo que tuvimos todo el año pasado ya lo alcanzamos y lo desde el 2025, entonces prende las alarmas tanto para nosotros como Secretaría de Salud como para la comunidad en general. ¿Sí? Se realizan seguimientos pues como a todos los casos reportados, verificación en salud. La mayoría de ellos están actualmente recibiendo atención en psicología y psiquiatría. Solo tenemos reporte de 3 casos en particular que decidieron desistir del proceso, es decir, no quisieron volver a las citas con psicología y psiquiatría. Sin embargo, les seguimos haciendo seguimiento desde la Secretaría de Salud por si en algún momento quieren regresar. Lo hacemos desde la línea de escucha, como también. Listo. Por acá, dentro de las estrategias en salud mental que se están desarrollando desde la Secretaría de Salud, tenemos varias cosas. Lo primero es el fortalecimiento del equipo desde la Secretaría de Salud. Ahorita les voy a presentar el equipo, pero tenemos fortalecido de salud pública, coordinación en salud pública, la psicóloga para salud pública, la trabajadora social para salud pública. Es decir, que ahorita la Secretaría de Salud ya tiene un equipo psicosocial conformado que puede continuar haciendo seguimientos y haciendo presencia en el territorio. Otro de los puntos importantes es precisamente esa, la presencia en el territorio directamente desde la Secretaría de Salud. El objetivo de fortalecer el equipo es que nosotros como Secretaría de Salud podamos tener mayor presencia en los territorios tanto urbanos como rurales para la atención de diversas situaciones, así acompañamiento individual y familiares requieran los casos a los cuales nosotros hacemos seguimiento. Entonces ahorita en el equipo que tenemos se han venido desarrollando diversos talleres, espacios de formación y acercamiento a la comunidad, que la idea es continuar haciéndolo y sostenerlo en el tiempo. Las campañas. Estamos desarrollando una campaña de prevención de la conducta suicida en articulación con el equipo psicosocial del hospital, en donde vamos a empezar en este mes de agosto una campaña de medios, es decir, vamos a empezar a publicar información de las páginas y redes sociales tanto de la alcaldía como del hospital frente al tema de la prevención de la conducta suicida. Durante el mes de septiembre tenemos planeados 3 de los casos reportados, por ejemplo, intento de suicidio, auxiliar de los 16 y los 27 años, es decir, población joven del municipio. Entonces, a ese público objetivo es al que le queremos apuntar frente a las campañas. Adicional a eso, vamos a iniciar con la red protectora desde la Secretaría de Salud. Va a estar a cargo de la compañera Yuli, que es la trabajadora social. Esta red protectora va a estar enfocada en las familias de los sobrevivientes de suicidio, es decir, las de estas personas que han tenido intentos de suicidio en el que quienes más deben son las familias. Entonces, acompañan en su proceso, sienta bien. La red protectora es precisamente eso, hacer el acompañamiento a las familias de esta población en particular. Y por último, pues acá está el equipo. Tenemos entonces a María Isabel Barrera, que es nuestra psicóloga, a Juliet Carmona como trabajadora social y mi persona, Adriana Cataño, como coordinadora, encargada pues como de articular como todos los procesos con las chicas. Bueno. Como ven, el equipo pues, de la Secretaría de Salud está bien nutrido, bien conformado pues como para atender todos estos casos que se han estado presentando en el transcurso del año con los problemas de salud mental. El problema de salud mental no es solo en Yolombó, yo creo que a nivel de Antioquia todo está con este problema. Y de hecho, pues desde la Secretaría de Salud nos llega algún reporte que el hospital nos notifica en la vigilia, pues y se nos prenden las alertas para nosotros empezar como a intervenir a esa persona.
Entonces no sé qué preguntas tengan ustedes, qué inquietudes. Sí, claro. Tiene la palabra. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales, al secretario de Salud, a la psicóloga, a quienes a través del canal y las redes. Me parece que esto es de suma importancia, la salud mental y el comité de salud mental también es muy importante que se logre que sea bien activo y la gente bien cumplida, porque yo la última vez fui al comité de salud mental y faltaron unas personas muy claves. Es como las reuniones de personal que yo le decía al alcalde que esas deben ser a las 7 de la mañana o 7:30 por lo menos, y no debe ser obligatoria, sino llevar la lista del que va y el que no va, ya, porque eso es libre de que quiera ir y el que no quiera ir, pero entonces ya tiene sus consecuencias. Entonces yo sí creo que los comités deben ser muy serios y las personas que pertenecen a él, más si son contratistas deben ser obligatorio la asistencia. Para que la gente se entere, podemos definir las rutas de atención, pero más que todo podríamos definir qué se considera violencia psicológica, violencia, pues la diferencia entre violencia física y violencia sexual, porque en los intentos de suicidio puede haber una violencia psicológica del que tiene intentos de decirle al papá que me voy a suicidar. Eso se toma como una violencia también psicológica, o a la madre, como quien dice, chantajearla para conseguir muchas cosas. Y hay veces que estos intentos se llevan a la realidad, porque hay incidente y accidente. Incidente, para que la gente lo tenga claro, también explicarle esto, incidente y accidente. En cuanto a los intentos de suicidio, que son 27, usted dice, 27, ¿qué porcentaje creen ustedes que no se reporta? Porque estos son los reportados, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el seguimiento? Si un intento de suicidio lo repiten, los intentos de suicidio son, usted dijo que fue letal en una oportunidad. ¿En cuántos, o sea, esos 27, cuántos, 26, cuántos reinciden en los futuros 6 meses? ¿Y cuál es el acompañamiento de la Secretaría para esto? Porque es importantísimo que la Secretaría, y más que la Secretaría, hacer una especie de la red familiar. La Secretaría, más que con el grupo de psicosocial que tiene, pues es importantísimo atender el causante, el que se va a causar este mal, pero también es importantísimo hacer reuniones independientes y también colectivas con el núcleo familiar extenso, porque el núcleo familiar puede ayudar muchísimo, puede ayudar, pero impresionantemente. En cuanto al código fucsia, el código fucsia es cuando hay una violencia sexual. Bueno, ¿cómo es la atención del código fucsia? Porque si uno va al hospital, una abuelita o un papá, y allá le preguntan detrás de la vidriera ¿por qué viene? Entonces no va a decir que porque la hija mía la violaron o le hicieron alguna, porque ahí mismo se activa el código, cuando Betty la fea, ¿el código qué? Y entonces el código del chisme, todos los que están ahí llaman a toda la familia, a todo el pueblo que ve, aquí hay una señora, y hasta le toman fotos. Y sí, entonces eso es intimidante.
creo que el Código Fusia debe tener una atención especial en el hospital, porque mucha gente no denuncia porque le da miedo, le da más miedo el chisme y de estar en boca que lo que le pasó a la persona. Entonces es importantísimo esto, que tengamos esto muy en cuenta. En cuanto a la violencia de género, ustedes, porque yo he visto unas estadísticas de que la violencia de género se refiere a la mujer, porque he visto unas estadísticas de que, no sé si en Yolombó, pero en el país se está incrementando mucho la violencia de género, pues también contra los hombres. Hay mujeres que están maltratando a los hombres, y uno de los maltratos es que, me imagino yo que uno de los maltratos más grandes es que le cortan los servicios, digo yo, pero no. Entonces es importante también que las mujeres, pero los hombres, maltrato psicológico, inclusive físico, entonces también hacer como unas campañas de esto de que el respeto debe ser mutuo. Y en cuanto a la violencia de niños, niñas y adolescentes, cómo está en el municipio, y ahí es tan importantísimo también la red familiar, de hacer reuniones con la red familiar extensa y con ellos individualmente y también con los adolescentes, porque se les capacita de cuáles son los signos de alarma, porque muchas veces hay violencia para niños que no pueden hablar y no se detecta fácil. Inclusive hay abuso sexual contra niños que no pueden hablar, porque vea que hemos tenido casos en Medellín o en Manizales que mataron a una niña de 3 años y fue también abusada, entonces esa niña no puede hablar, no puede. Entonces también tenemos que conocer los signos de alarma de estas personas pequeñas, o en jardines infantiles, que también han resultado niños afectados. Y en cuanto, siendo usted la coordinadora de las intervenciones colectivas, las intervenciones colectivas este año le están apuntando a qué en particular, porque pues hay muchos problemas de adicción, violencia intrafamiliar, de abuso, no sé cuánto estará en Yolombó, pero también, entonces aquí le está apuntando. Y también otra que deben ustedes, se debe tener en cuenta, muy importante, es el abuso a los adultos mayores, que hay veces es silencioso. El abuso psicológico, de exclusión, el abuso también monetario, porque hay veces que no se le da lo que necesita y que es invisibilizado porque los hijos se aprovechan de que estas personas ya vuelven a la niñez, tienen Alzheimer, tienen algún problema, y muchas veces no hay el seguimiento suficiente para estas personas. Y yo también digo una cosa, estos programas todos son muy especiales, muy buenos, pero mucho depende también de los funcionarios que la ejecutan. Si hay un funcionario que es consciente, por ejemplo, en el comité se decía que en el Código Fusia que le toca a infancia y adolescencia de policía, hay funcionarios que inmediatamente llegan, porque son casos que no se pueden, no dan espera, que llegan inmediatamente a solucionar el caso. En cambio hay otros muy relajados. Pero entonces también concientizar a todos estos funcionarios de que la actitud de nosotros ante un caso de eso, que lo tenemos que tomar como si fuera de nuestra familia, conlleva a las pruebas a tiempo y conlleva a salvar muchas circunstancias y a que no se empeore el caso. Eso sería por ahora. Muchas gracias, señor presidente.
Bien pueda... Sí. Bueno, empecemos. Inicialmente, el concejal Nicolás hace referencia al último comité de salud mental. Efectivamente, pues para los que no tengan conocimiento, desde la Secretaría de Salud se desarrolla el Comité de Salud Mental y Adicciones del municipio. A este comité se citan a todos los funcionarios de las diferentes instituciones que se ven involucradas en la atención de los diferentes usuarios. Entonces, por ejemplo, está ICBF, Comisaría de Familia, Hospital, a los rectores y coordinadores de las instituciones educativas, a los psicosociales de las instituciones educativas, al personero. Hacemos pues como la convocatoria. Cuando yo inicié, efectivamente pues identifiqué lo que nos refiere el concejal y es la inasistencia a los comités de salud mental. Lo que estamos haciendo ahorita es que se hace una citación por medio de oficio directamente como a los funcionarios y a las instituciones en particular, donde se hace de manera oficial, porque inicialmente la invitación se hace por medio del grupo de WhatsApp en donde están los miembros del comité, pero ahorita lo estamos haciendo pues como la invitación de manera oficial, por escrito, por correo electrónico, y aquellos digamos funcionarios que no se han acogido como a las citaciones, hemos estado haciendo reportes por medio de personería, porque sabemos que al ser parte del comité pues es una responsabilidad que todos adquirimos de estar allí. Entonces efectivamente pues este tema de la articulación ha sido un poco complejo. Nos hemos apoyado mucho del personero para hacer la citación de los funcionarios a los espacios a los que los convocamos. Sigue siendo muy difícil. Hace poco incluso tuvimos que volver a cancelar una actividad que se tenía programada con el personal. Ya se ha citado 2 veces, que es precisamente para capacitarlos en primeros psicológicos, que es súper importante, precisamente lo que les mencionaba ahorita. Si a la oficina, no sé, de Hacienda llega una madre maltratada, una madre con una situación de vulneración, ¿qué van a hacer las niñas de Hacienda? ¿Cierto? ¿Qué van a hacer los funcionarios de Hacienda? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los funcionarios del tránsito si están en la calle y se encuentran con una situación como esa? ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, esta capacitación en salud mental es de vital importancia. Se ha citado 2 veces al personal y en 2 ocasiones hemos tenido que cancelar el espacio porque no hay asistencia de los funcionarios. Entonces allí estamos pues como articulándonos con personería para hacer una nueva convocatoria y que efectivamente pues el espacio se pueda ejecutar. Para definir los tipos de violencia, sí me parece súper importante que se pueda hacer. Esto hace parte, también lo tenemos dentro del cronograma para las campañas de redes sociales, donde vamos a sacar imágenes, videos, cosas pues como cortas y concisas donde le podamos explicar a la comunidad. Y de igual manera en los espacios presenciales, en los talleres, en las tomas que se están haciendo por parte del equipo psicosocial de la Secretaría de Salud, también se tiene en cuenta este tema. Entonces, por ejemplo, cuando se trabajan con padres de familia de los hogares infantiles, del CDI, de primera infancia, pues en la modalidad familiar, o con las instituciones educativas, se toca este tipo de temas. Entonces especificamos cuándo es una violencia psicológica, que es la más difícil de identificar, cuándo es una violencia física, cuándo es una violencia sexual, porque sí hemos encontrado que las violencias están muy normalizadas en el municipio. Entonces cuando empezamos a contarle, venga, que es que esto no es tan normal, ahí es donde empezamos a ver la cantidad de situaciones de violencia que tenemos en el municipio. De acuerdo pues como a los reportes que menciona el concejal y a los seguimientos, consideramos que sí hay un subregistro. No sabría decir específicamente cuál es el porcentaje de subregistro del municipio, pero si nos encontramos, por ejemplo, que algunos de los pacientes que son atendidos en el hospital, cuando se hace esa notificación por intento de suicidio como tal, es porque ya lleva 2 o 3 intentos previos. Es decir, que cuando llega al hospital, de pronto con un método un poco más letal que los anteriores, es porque ya han habido alarmas anteriores y no fueron atendidos por salud mental. Entonces sí hay un subregistro. En cuanto a esos reportes, la normatividad dice que cuando hay intentos previos, la notificación ya no es inmediata, sino súper inmediata. Era el caso de la notificación inmediata. No tiene las 24 horas con los casos inmediatos, sino que súper inmediato implica en el acto, ¿cierto?
En cuanto a esos seguimientos, nosotros hacemos seguimiento más riguroso, hacemos visita domiciliaria, revisamos red de apoyo, verificamos las autorizaciones de la EPS para que efectivamente entren a las rutas de atención en salud mental. Por ejemplo, Sabia que tiene su ruta definida. Cuando no tienen rutas definidas las EPS, entonces nos encargamos de asignarles la cita, de que vayan a los seguimientos, de que obtengan los medicamentos que se necesitan para que ellos puedan continuar como con su proceso. Algunos de los usuarios que hemos tenido que han desistido de los procesos por psicología o por psiquiatría, sí hemos tenido como réplicas del intento. En este caso, en lo que va de este año, hemos tenido 2 en particular que han desistido del proceso de atención, de manera voluntaria refieren no querer asistir a las consultas, y 2 o 3 meses después encontramos entonces un intento en estos usuarios. Entonces acá, precisamente por esto, les hablaba de la red protectora con las familias, como nos lo decía el concejal. Capacitar y acompañar a la red familiar es, digamos, el 60% del proceso. Entonces, por eso desde la Secretaría de Salud vamos a iniciar con la creación de la red protectora con las familias de estas personas en particular, porque eso nos garantiza de cierta forma que tenga una red más amplia y capacitada para prevenir llegar al intento de suicidio, sino que empecemos a notar las señales de alarma antes de que esto ocurra. Bueno, en cuanto a la atención del código fucsia por urgencias, lo que menciona el concejal es muy importante. No sé hace cuánto no van a urgencias, pero el proceso de ingreso a urgencias se modificó. El proceso de triaje se modificó. Ya no es como antes, que el triaje casi que lo hacían en portería, que no le tenía que contar al portero, al auxiliar administrativo, luego al médico por qué iba y vuelva y diga lo mismo, sino que ahorita el ingreso no se cuenta específicamente en la taquilla, uno por qué va. Personas que vayan a ir a urgencias simplemente con su documento de identidad y refieran a necesito hacer un ingreso por urgencias. Lo que sí te van a preguntar es si es por accidente de tránsito o si es por enfermedad general, para saber cómo se hace el tema de facturación. Pero no tienen que decir específicamente vine porque me caí, o vine porque tuve un abuso sexual, o vine porque me estaba doliendo por acá un riñón. No, eso ya no lo tenemos que decir en el servicio de urgencias, simplemente referimos me voy a hacer un ingreso por urgencias y la auxiliar administrativa que los atiende hace el ingreso. Ya cuando entramos al triaje, a la persona que nos hace el triaje, que ahorita lo está haciendo un jefe de enfermería, porque estamos consultando por persona quien clasifica el triaje, pero ya es un profesional en salud quien nos está haciendo la atención. Entonces ahorita pues es súper importante que le contemos también a la comunidad esto, porque sé que muchos no lo saben, y de manera como automática cuando llegamos a urgencias simplemente decimos ay miren porque me está doliendo la cabeza, pero ya no es necesario. Entonces, para que la comunidad también lo sepa, repliquemos como la información, que simplemente podemos decir que necesitamos el ingreso a urgencias sin dar mayor información. Bueno, con respecto a la diferencia de los casos de violencia de género entre mujeres y hombres, efectivamente encontramos que los hombres están siendo también víctimas de violencia en el contexto de la familia. Sin embargo, con los hombres nos encontramos una barrera muy grande y es el tema de la dificultad para la denuncia. Es decir, si bien los hombres también están siendo violentados, los hombres no denuncian. Y esto tiene mucho que ver también con la normalización de la violencia. Y precisamente por esas lógicas de cierta forma machistas que se han venido inculcando en el municipio, de que en muchas ocasiones cuando la víctima es una mujer, la violencia es más grave, por así decirlo, pero cuando la víctima es un hombre, en muchas ocasiones es objeto hasta de burla. Entonces, nos hemos encontrado una barrera muy grande con el tema de la denuncia de los hombres, porque incluso se han identificado casos de violencia donde se ha hecho el seguimiento, el acercamiento a la víctima y de manera clara y precisa refieren no voy a denunciar. Entonces, teniendo claro esto y entendiendo pues como hasta dónde llegamos nosotros como Secretaría de Salud también, cuáles son nuestros límites y de acuerdo a la ley, sabemos que una denuncia de este tipo no puede ser obligada, sino que debe ser voluntaria. Es decir, que si este adulto es denunciar o no querer
pues nosotros llegamos hasta ahí. Le brindamos la atención en salud que requiere, le brindamos los medios que necesita, pero no, el caso no procede. Eso es importante pues como tenerlo claro, porque depende de las voluntades. Como también nos encontramos muchos casos de violencia de género en mujeres que hacen la denuncia inicial y luego desisten del proceso. Entonces ahí también nos encontramos una barrera para la atención de los casos. En cuanto a la atención de los niños, niñas y adolescentes, ahorita estamos haciendo capacitación familiar, que es lo que nos decía pues como el concejal. Siempre en los talleres que se hacen con padres de familia en primera infancia, en los CDIs, en la modalidad familiar, que para la atención de niños, niñas y adolescentes se hacen espacios de capacitación e información a las familias. Que se habla de prevención del abuso, se habla de los signos de alarma en los niños, niñas y adolescentes. En niños, sobre todo años, hablamos entonces, por ejemplo, del control de esfínteres, del retraimiento, de los cambios en el apetito, de los cambios en el humor. Todo esto lo conversamos pues como con los padres de familia para que ellos puedan estar atentos a esos cambios significativos en los niños y que puedan ser atendidos de manera oportuna. Continuando con el tema del PIC, bueno, el plan de intervenciones colectivas se organiza iniciando el año. Entonces, iniciando el año se entablaron unas actividades en particular que se eligieron de acuerdo a las necesidades de la comunidad que identificaron quienes lo ejecutaron en ese momento, ¿cierto? Entonces en el PIC tenemos muchas actividades enfocadas en el tema de salud mental, en particular donde se trabajan, por ejemplo, habilidades para la vida, espacios de convivencia, formación a padres de familia,
pero está muy enfocado especialmente en habilidades para la vida. Resulta que en las últimas resoluciones de la Gobernación de Antioquia, las directrices que ellos nos dan para el consumo de sustancias es precisamente esa. No vamos a trabajar particularmente el consumo de sustancias, especialmente en zonas rurales, sino que vamos a trabajar en habilidades para la vida. Vamos a formarlos en toma de decisiones, vamos a enseñarlos a identificar factores de riesgo, vamos a enseñarles a conectar con su estilo de vida en particular para que ellos estén de cierta forma más protegidos frente al tema del consumo, porque se identifica que cuando hablamos directamente de consumo de sustancias, es decir, yo me voy para Cachumbal a hacerle un taller a los niños de Cachumbal de consumo de sustancias, algo que ellos de pronto ni conocen, ¿cierto? Pero en cambio, si yo me voy para Cachumbal y le hablo a los niños de Cachumbal de que ellos tienen que aprender a decir que no, de que ellos tienen que aprender a de qué es autoestima, cómo me cuido, de cuáles son las cosas que le hacen bien a mi cuerpo y cuáles son las cosas que no le hacen bien, este niño va a tener más herramientas para que en el momento en el que se le enfrente a un posible consumo de sustancias pueda decir que no. Entonces, no es que nos estén haciendo concejal, sino que lo hemos enfocado de una manera distinta, porque precisamente en el aprendizaje hemos identificado que nos funciona más formarlos de capacidades que formarlos en el miedo y en la prohibición. Es más fácil que un adolescente con todos sus recursos pueda decir no, yo no quiero, o no, simplemente eso no me gusta, a que yo todo el tiempo, todos los días les esté repitiendo, es que no vaya a consumir esto, es que esto es muy malo, es que acuérdese que no puede hacer tal cosa, sino que los formamos con habilidades para la vida desde la primera infancia, para que en el momento en que las necesiten las puedan usar. Con el tema adulto mayor, es un tema muy amplio. Resulta que precisamente una de las barreras que encontramos en la actualización de las rutas es este tema de adulto mayor. Sabemos que tenemos dos entidades en el municipio, una que es Comisaría de Familia y otra que es ICBF como centro zonal en el municipio. Encontramos que, de acuerdo a la ley, si hay violencia en el contexto de la familia, la entidad encargada de velar por los derechos del adulto mayor es Comisaría de Familia. Pero si no hay violencia en el contexto de la familia, las cuotas alimentarias o esta fijación de alimentos se debe hacer por parte de ICBF. Hemos encontrado en los diferentes comités, en los diferentes espacios, que hay una negativa desde la institución para asumir o hacerse cargo de los derechos de esta población. La semana pasada estuvimos en una reunión con el señor alcalde, mencionó esta dificultad que tenemos los mayores en particular, y ya lo hemos venido conversando también con el personero y con el comisario, y acordamos que vamos a realizar unos espacios donde vamos a crear un decreto municipal para las rutas de atención de adulto mayor y en general para las rutas de atención. Entonces, por decreto municipal vamos a establecer cuáles son las entidades encargadas para esto. Es una deuda grande que le tenemos a la población adulto mayor, pero que ya estamos trabajando en eso, porque efectivamente pues es una población que no se nos puede quedar desamparada y que no puede seguir rotando de aquí para allá, sino que tiene que haber una institución en el municipio que sea la encargada de la atención de los derechos de esas personas. Entonces estamos trabajando en la creación de esa ruta, como se los menciono, lo vamos a hacer por decreto municipal para que esto quede muchísimo más claro. Apenas la tengamos, con mucho gusto se las vamos a socializar. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Buenos días, honorables concejales, muy buenos días para nuestros invitados Felipe Arboleda y Adriana Catán. Varias cosas, varias sugerencias, inquietudes. Primero decir que yo hice parte de la mesa por varios años y durante las reuniones sugeríamos algunos temas que parecen importantes. No sé si los compañeros les está llegando la información de las reuniones oportunamente y a presentar como un informe, sería bueno al Consejo de las actividades que se realizan dentro de las mesas y las sugerencias. Yo quiero iniciar con una pregunta sobre la causa principal de los intentos de suicidio. Si tenemos algún dato, porque, o sea, deben de haber unas causas, y creo, en mi percepción, yo vengo de una familia de tendencia
y las causas realmente pueden ser por herencia, o sea, es un tema que es heredable, el intento de suicidio. Mi familia no es suicidios, es un tema genético también. Pero ¿cuáles han sido las causas? O sea, está bien que tenemos genética de ese aspecto, pero también están ligadas a un tema de rompimientos amorosos, de mal manejo de las relaciones afectivas con la pareja, de sustancias psicoactivas puede ser, de deudas. Entonces, ¿cuál es la causa principal en los adolescentes? Porque hablar de 16 intentos es un número muy alto, es alarmante. Entonces, sería bueno si tenemos el dato, si no, pues no es como para corchar, sino para que busquemos alternativas de qué hacer. ¿Cómo se están implementando los escuchaderos? Si siguen, si continúan, qué aceptación tienen dentro de la comunidad, porque no es fácil y somos de una cultura muy tradicional y campesina que nos da pena hablar de nuestras emociones. Entonces sí han tenido aceptación de pronto dentro de los jóvenes, pero también hay que pensar en la población adulta que tiene problemas como drogadicción, alcoholismo y un tema que también quiero que analicemos y miremos qué campaña está haciendo, es la ludopatía. Yo administro un negocio de juegos y he estado y conozco el tema de las enfermedades del alcoholismo y la ludopatía, porque afortunadamente recuperando del alcoholismo hace varios años y vengo acompañando pues un proceso y conozco un poco del tema. Pero la ludopatía y el alcoholismo en Yolombó se vuelven paisaje y yo lo digo que nuestros jóvenes están entrando en el mundo del juego y las apuestas deportivas. Ya con la tecnología usted lleva un partido de fútbol y todo el partido de fútbol hablan de las casas de apuestas y apuéstale a tu suerte y no sé qué. Estamos generando una cultura de ludopatía alta y la ludopatía para al suicidio porque un pelado pierde 100, 200, 300 mil pesos, qué sé yo, X cantidad y siempre va a querer recuperarse y salir de ahí también es complejo. Entonces, los medios de comunicación nos están llenando de esa información, atrayendo a la ludopatía y en Yolombó no hacemos ningún tipo de campañas sobre la ludopatía y cómo afrontar. Yo trabajé en un casino donde hacíamos apuestas y iban jóvenes, niños de 14, 15 años, y yo nunca los acepté, los devolvía, pero ya ellos crean cuentas a través de la cédula del papá y los papás ayudan y colaboran, no, hágala con la cédula mía, ahora la cuenta, y lo estamos llevando a ese mundo del juego, al igual que el alcoholismo. Yo no es porque yo ya no sea alcohólico, yo hablo pensando en el futuro de nuestra comunidad, y en Yolombó el alcoholismo es desbordado y se inicia a muy temprana edad, y lo vemos parte del paisaje, lo vemos muy normal y tenemos que apostar a mejorar y que nuestros jóvenes a todas no estén viendo ejemplo y cómo trabajar para que merme. Son como los temas que me parecen cruciales y que deberíamos tener, no sé si un debate acá o dentro de la misma mesa para hacer campañas y que la gente al menos se informe. Ya las enfermedades mentales que antes eran mito, porque hablábamos, la depresión la veíamos muy lejos y ya la depresión se está trabajando mucho sobre el tema y la gente está entendiendo que es una depresión, pero por ejemplo una depresión, que el licor es un depresivo, el aguardiente y el ron lo suben a uno a un punto y después lo tiran abajo, lo deprime y lo vuelven al otro día en el guayao. Muchas veces hay intentos de suicidio por una depresión o un delirio tremens que viene después de la borrachera. Entonces la gente eso no lo identifica fácil. Aceptar que hay problemas de alcoholismo no es fácil, pero sí hay que informarle a la comunidad para que se vaya dando cuenta que son enfermedades, ya son tipificadas como enfermedades, la adicción al alcohol y la adicción al juego. Son tipificadas como enfermedades y tienen también una ruta que ya las EPS deben acompañar y cubrir algunos gastos. Entonces sería bueno al menos que la gente se vaya enterando de que está enferma. O sea, que no es culpa del que bebe y está en el parque y todos los días tiene que ver, no es culpa de él y no es fácil dejarlo, es una enfermedad. Entonces, informar un poco a la comunidad me parece que es importante y recalco mucho en el tema de la ludopatía, Felipe, porque los recursos, que es lo complejo de nuestro país, los recursos de Coljuegos que recaudan en los establecimientos donde hay adicción al juego van destinados para la salud. Entonces, hacer de pronto una inversión en el tema de ludopatía, alcoholismo y drogadicción. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, Felipe, y gracias a Adrián. Bueno, muy bien, Oscar, muchas gracias. Tendremos en cuenta varias cositas.
Muy importante y me parece oportuno presentar pues como ese informe que se hacen en las mesas de salud mental. Lo vamos a llevar pues a tenerlo en cuenta después de que hagamos las mesas, pues realizar un informe y mandárselo a ustedes como para que estén enterados de lo que está pasando en el municipio referente al tema de salud mental. Con el tema de los escuchaderos, desde la Gobernación de Antioquia, ellos nos envían una profesional en psicología, el cual está ubicada en el parque educativo de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Ese escuchadero pues se ha estado moviendo, hay jóvenes que están asistiendo a esta práctica pues para que la psicóloga los oriente. Adicional a eso también tenemos la psicóloga desde la Secretaría de Salud, que ella referente al tema cuando hacen actividades, todos los días hay actividades en la casa del adulto mayor en Centro Vida, y hay momentos que los adultos mayores buscan a la gerontóloga y entonces ya ella inmediatamente nosotros mandamos para que hable con ella. O sea, el escuchadero siempre va a estar activo, sea desde la gobernación o sea desde la Secretaría de Salud, sí señor. Y referente a los temas de cuáles son los temas más comunes con los intentos de suicidio, entonces ya Adriana nos lo va a comentar. Específicamente, digamos como así, que sepamos la causa de un intento de suicidio es muy complejo, porque sabemos que es una situación que puede ser multicausal, es decir, que puede estar teniendo problemas en la familia, pero también justo hoy lo dejó la novia, pero también está consumiendo sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces podemos encontrar que hay muchas causas que pueden llevar a una persona al intento de suicidio. Dentro de lo que nosotros nos hemos encontrado en los seguimientos que han realizado las compañeras a estos casos en particular, la mayoría tienen relacionado consumo de sustancias psicoactivas allí. Entonces encontramos efectivamente lo que nos nombra el concejal, que la mayoría de las sustancias psicoactivas tienen un pico de euforia a nivel neurológico, es decir, por neurología hay un estado de éxtasis y de felicidad y de alegría, y cuando el efecto de la sustancia termina, por neurología también hay un pico, hay una descendencia en esos neurotransmisores que generan esos estados de felicidad y alegría, y allí es donde ocurren lastimosamente los intentos de suicidio. También nos hemos encontrado algo que sería de pronto causa de investigación, y es el tema de los intentos de suicidio por impulsividad. Y es que hemos encontrado, sobre todo en adolescentes, que no tienen muy bien desarrollado, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, a la vida, todas estas estrategias a nivel personal que nos ayudan a afrontar situaciones difíciles. Entonces, en el momento en el que ocurre una situación que de pronto me desborda de manera impulsiva, me autolesiono. Entonces también hemos encontrado intentos de suicidio por impulsividad. Entonces allí precisamente también hace parte de lo que se está trabajando en el PIC, el venga, aprenda a ser tolerante con la frustración, aprenda a perder efectivamente, aprenda a lidiar con las situaciones difíciles que ocurren en la cotidianidad, porque le ocurrieron y le van a seguir ocurriendo, venga, aprenda a manejarlas, y que eso nos ha ayudado también con el tema de los intentos de suicidio, incluso con el manejo del intento de suicidio. Incluso si hablamos, por ejemplo, de los primeros auxilios psicológicos en intentos de suicidio, que hace poco, el 24, tuvimos acá la referente de la Gobernación de Antioquia en intento de suicidio. Se hicieron 2 jornadas, una mañana donde hablamos de primeros auxilios psicológicos para el intento de suicidio, y en la tarde de estrategias de postvención, es decir, las estrategias que se hacen posteriores al intento de suicidio. También hablábamos de que una de las estrategias principales específicamente en la atención del primer auxilio psicológico no es hablar de suicidio, sino hablar en general de qué te está pasando, qué te hace sentir así, por qué estás llegando a esa situación en particular, empezar a trabajar todas esas causas externas y no tanto el evento como tal. Entonces ahí eso sí es súper importante tenerlo pues como claro, que más allá del intento son todas esas cosas que nos rodean de todo lo que puede estar pasando. Con el tema del alcoholismo, bueno, antes de que se me olvide, con el tema de los escuchaderos, como decía Felipe, tenemos entonces el apoyo de la Gobernación de Antioquia, pero recuerden que la Secretaría de Salud también tiene una línea de atención en salud mental.
Esta línea está abierta, nos pueden llamar y esta línea es atendida por el equipo psicosocial, ya sea psicóloga, por la trabajadora social o en algunas ocasiones incluso por mí. Esta línea se las voy a decir despacito para que la anoten, es 320-506-9502. 320-506-9502. Esa es la línea de salud mental de la Secretaría de Salud. Ahí pueden llamar. A través de esta línea nosotros hacemos seguimientos y esta línea pues se mantiene activa. Pero si por ejemplo hay una situación a nivel de salud mental en un lugar X y que esa persona requiere ser escuchada, pero no se quiere acercar de manera presencial al hospital, no quiere ir de manera presencial al escuchadero, puede hacerlo de manera anónima por la línea. Y ahí pueden llamar y nosotros los vamos a atender. Ya siguiendo con el tema de los casos de alcoholismo y ludopatía, efectivamente en el municipio de Yolombo tenemos una dificultad con el tema del alcoholismo, sobre todo por las tempranas edades de inicio de consumo. Encontramos que en el municipio, sobre todo en las áreas rurales, específicamente La Floresta y Villanueva, encontramos que las edades de inicio de consumo oscilan entre los 10 y los 12 años de edad. Encontramos entonces también que hay una mayor predisposición genética para el consumo de sustancias psicoactivas. Una de las sustancias psicoactivas que mayor dificultad genética produce es el alcohol, más que otras sustancias en particular. Entonces, si yo tengo una mamá y un papá alcohólico, las probabilidades de que yo consuma licor son más del 90%. Y lo otro es la normalización del consumo dentro de los núcleos familiares. Cuando hay una fiesta, un encuentro familiar, un asado, una celebración a nivel familiar, en donde se inicia el consumo de los menores de edad, en esas reuniones familiares, en el poquito de cerveza que dejamos en el vaso, o venga que una cervecita eso no le va a hacer, venga que soy muy berraco, exactamente. Entonces encontramos que esos inicios del consumo sean dentro de los núcleos familiares. Entonces ahorita, efectivamente, concejal, dentro del municipio no se han implementado campañas como enfocadas específicamente en el alcoholismo y la ludopatía. Una que hicimos el mes pasado frente al consumo de licor y los vehículos, que la hicimos en articulación con el equipo de tránsito para prevenir el consumo de alcohol y el conducir vehículos, preveniendo pues como accidentes de tránsito y todo el tema, pero enfocado como tal en los inicios del consumo del alcohol, en la protección desde el núcleo familiar, en la ludopatía, aún no se ha realizado. Sin embargo, me comprometo a tenerlo en cuenta para empezar a realizarlo. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy. ¿Cuál es el análisis que han hecho para determinar cuál es el factor principal en la incrementación de las cifras que nos han brindado el día de hoy? Se dice que hay un equipo completo para atender la problemática. ¿En qué cree que se está fallando para tener un incremento en el momento de un 100% aproximadamente según las cifras? Y bueno, ya con el tema de la drogadicción y la prevención, ya usted aquí ya explicó cuáles son algunos trabajos que se han venido haciendo, que yo creo pues que se deben de fortalecer mucho, deberían ser más agresivos porque ustedes mismos lo acaban de decir, el incremento en consumo de alcohol y drogadicción desde tan temprana edad es muy preocupante, ¿cierto? Entonces, sí es bueno que en este tema se toca mirar qué otros programas o puede ser más agresivo en las campañas, en las iniciativas, que creería yo que es el foco principal, que es donde pues, están la mayoría de los jóvenes, para que empecemos a bajar estas cifras. Gracias, presidente. Bueno, concejal, se refiere a los intentos, al análisis frente a los intentos de suicidio. De suicidio y de violencia, de las primeras cifras que listo. Noticias que hay un incremento paralelo, pues, comprometiendo el año pasado, un incremento de 100% porque ya se montó en ya se llegó a la cifra del año pasado. Sí, efectivamente. Bueno, lo que hemos identificado con los seguimientos que se han hecho son dos cosas en particular. Primero, que están consultando más. Es decir, el año pasado tuvimos varios casos que no se reportaron. Y a principios de
Incluso llegaron varios usuarios con nuevo intento de suicidio que habían tenido intentos previos el año pasado y no fueron notificados. Entonces ahorita, que yo creo que eso es algo, los colombinos se están consultando más por temas de salud mental. Encontramos entonces que el equipo de psicología específicamente en el hospital se ha fortalecido, donde se tienen profesionales muy dispuestos y muy abiertos para la atención de los casos específicamente de intento de suicidio y violencia de género. Se han abierto unas rutas de atención específicas para estos casos, lo que permite la deserción de los procesos. También encontramos eso, que muchas veces no se notificaba o no se encontraban los casos porque íbamos a pedir la cita y no hay. O hay, pero no con el profesional que a mí me gusta, ¿cierto? Entonces ahorita tenemos una ruta específica de atención en donde se hace por medio de Comisaría de Familia y por medio de la Secretaría de Salud, donde estos casos en particular nosotros mismos agendamos las consultas. Y cuando se abren las agendas al público, hay una franja horaria de los profesionales que atienden que se deja específicamente para la atención de estos casos, donde garantizamos que durante el mes estas personas se encuentren y tengan las citas que requieren. Que casi siempre para la atención de esos casos en particular se sugiere que las citas sean semanales, máximo quincenales. Y nos estábamos encontrando con personas que tenían controles cada mes. Eso no funciona. Entonces eso generaba que hubiera una desacreditación del profesional y del proceso como tal, que hubiera deserción del proceso y que por ende la gente no consultara. Entonces por un lado hemos encontrado que la gente está consultando más, que hay mayor notificación de los casos y de las situaciones de salud mental en el municipio, que hay mayor interacción con los profesionales que ahorita tenemos, que eso es muy positivo también, que eso quiere decir que estamos teniendo muy buenos profesionales en el municipio, que están sabiendo atender a la población y que esto genera que se genere pues como mayor notificación. Y por otro lado, también hemos identificado que hay muchas falencias a nivel de la familia. Los familiares yolombinos en muchas ocasiones son los detonantes de estas situaciones en salud mental. Encontramos muchas situaciones de violencia en el contexto de la familia. Le ha apostado mucho a los espacios de formación y capacitación, sobre todo en crianza respetuosa, en crianza amorosa, en acompañamiento pues como a los menores. Sin embargo, encontrándonos situaciones de violencia en el contexto de la familia, que en muchas ocasiones detonantes de esas situaciones de salud mental. Nos encontramos por las lógicas sociales del municipio en muchas ocasiones núcleos monoparentales con muy poca red de apoyo. Entonces, un ejemplo, una mamá que trabaja todo, que no tiene quien cuide a sus hijos, una mamá que se gana menos del mínimo y que no le alcanza para pagar un cuidador para sus hijos en el momento en el que salen del colegio o en el momento en el que requieren estar en casa. Entonces nos encontramos menores desatendidos, menores que de pronto no tienen tanto acompañamiento, o una mamá y un papá juntos pues trabajan y llegan ya por allá a las 8 o 9 de la noche, muertos del cansancio, con un montón de cosas que hacer. ¿A qué hora le dedicamos tiempo de calidad a los menores? Entonces ahí hay que hacer toda una integración, porque no solo se trata de la atención en salud mental, sino también de la capacitación, el fortalecimiento que se le hace a esos núcleos familiares y a los espacios de ocio que tienen los adolescentes y los niños. Fortalecer los espacios deportivos, fortalecer los espacios culturales, que ellos puedan tener más espacios de entretenimiento sano, que les permitan jugar un espacio como factor protector y no factor de riesgo frente al consumo de sustancias, al intento de suicidio, a la depresión, a la ansiedad, que si bien esos espacios no van a reemplazar la atención que se debe brindar desde el núcleo familiar, sí cumplen un factor protector dentro de la infancia y la adolescencia. Entonces, es apostarle un poco como a esa formación dentro de los núcleos, pero también hay una brecha social que es importante reconocer y que es muy difícil de erradicar, por así decirlo, porque sabemos las diferencias y las dificultades que tienen muchas madres y muchos padres solos dentro de los núcleos familiares para acompañar la crianza y la educación de sus hijos. No, Alberto, y de hecho por eso pues también se contrató la trabajadora social para que esté más en los colegios. Una de las funciones de ella es estar más en los colegios, en los corregimientos, atacando, orientando a estos jóvenes sobre el tema de salud mental. Entonces, de hecho hoy está en la Floresta trabajándole al tema. Otra preguntita que se me olvidó es, y con este número telefónico que nos diste de salud mental,
este servicio se presta 24 horas, o sea, ¿hay una disponibilidad de 24 horas o solamente es en el... Porque pues, por lo que es referente a temas de suicidio, pues que eso es a cualquier hora y que la problemática es cierto. Entonces, si hay una disponibilidad a las 24 horas o cómo se presta el servicio. Sí, la línea de atención en salud mental de la Secretaría de Salud es 24 horas. Como les decía ahorita, pues somos 3 profesionales. Yo si bien ahorita estoy cumpliendo coordinadora, pero no dejo a un lado mi profesión como psicóloga. Entonces somos 3 profesionales, está la trabajadora social, María Barrera como psicóloga y yo también que cumple las cosas de psicóloga cuando me necesitan. Entonces cualquiera de las 3 puede atender la línea, las 3 tenemos la capacidad y la formación profesional para activar la ruta, hacer la atención en los casos de primeros auxilios psicológicos. Entonces el objetivo sí es que la ruta sea 24/7. Tiene la palabra. Sí, tiene la palabra la concejala Marta. Bueno, muy buenos días. Bienvenido Felipe a la corporación y nuestra psicóloga. Bien, en este caso pues de atención a las rutas de violencia. Este informe que nos dieron acá me parece muy completo, muy sencillo y muy fácil de discernir. Me pareció importante pues donde la comunidad lo puede tener y puede tener acceso a toda la información. La pregunta mía es, estos informes este informe que tienen ustedes también lo están socializando en los colegios, en las instituciones, que es muy importante, me parece pues, yo ahorita lo leí, me metí pues en las rutas de atención, en la parte de las violencias, de las vulneraciones, me pareció muy de una manera sencilla, clara, muy bueno, que también estuviera pues en las instituciones, organizaciones, que llegara como a todas partes y más a la parte rural, porque sabemos que en este momento la parte rural, lo que es las veredas y todo, hay mucha drogadicción, hay mucho conflicto y es muy importante que las comunidades tengan como esta información tan válida que ustedes hoy nos están dando. Muchas gracias. Concejal, sí, de hecho pues en las redes sociales está ya publicado, la trabajadora social siempre se lleva sus boletos, sus impresos para entregarlos en los colegios y de que hacemos realizaciones CAMES a corregimientos, veredas, también lo llevamos y lo socializamos. Tiene la palabra el concejal Andrés Vargas. Buenos días, hola. No, sino que es de otro tema, entonces estaba esperando que finalizaran las intervenciones. Buenos días, bienvenidos, bienvenida también a este equipo. Pues nosotros no somos de la administración, somos concejales, una corporación autónoma independiente, pero lo que hacemos aquí se refleja y lo que allá se hace se refleja aquí. Nos acompañan y quienes nos ven a través del canal. Pues me uno como a todas las preguntas y observaciones que hacían los compañeros. Ahí hay un asunto muy irónico y creo que era Oscar el que lo planteaba, y es que la salud al final se financia con el cigarrillo y el alcohol. Inclusive en estos días yo pensaba el gran auge que ha habido del aguardiente y el ron viejo de Caldas, que al final lo que está haciendo es financiar el momento de para la salud, porque es de y para aguardiente y ron que del departamento. Y pues, los temas que se han tocado, pues es que esto es responsabilidad de todos, pues la sociedad, la familia, el gobierno, somos responsables al final de todo lo que suceda en temas de salud mental y todo lo relacionado a la salud y los derechos en el país. Entonces creo que cada uno tiene que hacer su aporte y a veces nos exigimos mucho a nosotros, pero las familias también tienen que dar de parte de ellos y de ellas. Esto más que preguntas es pues como aprovechando que está Felipe aquí, que es de la Secretaría de Salud, porque ahorita esta mañana mientras venía recibí mensajes de 3 personas de la comunidad quejándose por el asunto del agua. Yo sé que el servicio de agua es de la ESPI, ¿cierto? Pero tiene que ver también con asuntos de salud en el municipio. Entonces, quería preguntarle,
puede que así el agua llegue turbia, no haga daño, lo que sea y demás, pero está relacionado. Entonces, inclusive pues ya le informó a Ana Carolina del problema que hay, y esto se conecta completamente con los asuntos de salud del municipio. Entonces, sí, como a invitar a que dialoguen y qué soluciones se pueden dar, porque tal vez, no sé, porque no soy quien para hacer pruebas físico-químicas del agua, pero tal vez aunque no esté afectando en salud, pues sí genera malestar, ¿cierto? Y entonces eso ya va a decir, vea, no están haciendo nada, el problema, no sé qué, eso está relacionado con la salud mental también. Entonces, como el diálogo ahí con la DSP, a ver qué pueden solucionar con relación a eso, que es un problema que se viene presentando desde el año pasado. Y con relación a seguridad y salud en el trabajo y bienestar laboral, yo sí quiero hacer pues como una invitación también que se haga a las personas de la administración, porque yo creo que a veces se está tomando muy personal lo que está sucediendo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, le voy a decir, pues hace un mes más o menos, quien es la coordinadora de discapacidad, hizo un comentario en una publicación mía de Instagram, en horario laboral, eran las 10:50, a mí no me importa si me van a publicar lo que sea, pero en horario laboral. Y yo lo que quiero recordarle a los funcionarios de la alcaldía es que ustedes trabajan para el municipio y los concejales somos del municipio, ¿cierto? Ustedes son empleados nuestros, así como nosotros como concejales somos empleados de la comunidad y a su vez de la administración, porque lo que nosotros aquí hacemos pues también se refleja allá. Entonces, más allá de que no me importa lo que vayan a publicar ni lo que vayan a opinar, además que la señora Ángela pues comentó una cosa que no es cierta, que lo dijo creo que se lo toma personal y comenta cosas que no son, y descontextualizó totalmente el asunto de lo que está sucediendo en ese momento, generó un malestar a uno de los funcionarios que está acompañando esa reunión, y además lo está haciendo en horario laboral. Entonces el llamado de atención es más a eso: utilicen las redes sociales cuando las quieran utilizar, para lo que quieran publicar, pero respeten su jornada laboral, que además pues ahorita no trabajan los sábados, la jornada laboral la ha reducido por todo este tema de la reforma laboral. Entonces creo que hay que enfocarnos mayormente a estarnos ocupando en el trabajo, y es una invitación pues ahí, y no solo Ángela, pues para que no se vaya a tomar personal, hay un auxiliar de educación que también publica a veces cosas en horario laboral, ¿cierto? Que uno sabe que es para manera alguna persona o algún representante de algún ente político. Entonces es también como desde seguridad y salud del trabajo, desde el tema de bienestar laboral, venga cómo vamos a trabajar ese tema para evitar ese tipo de cosas, ¿cierto? De inconvenientes. Era pues como el mensaje que quería dejar con relación a esos dos temas. Y de nuevo pues bienvenida, y yo sé que es un trabajo muy complejo. Yo fui coordinador de juventud del municipio en el 2013, 14, 15, con Gustavo, que en paz descanse, y don Octavio, que eran alcaldes, y uno sabe que es un tema muy complejo y que uno a veces se siente muy frustrado, porque es queriendo tratar de que los chicos y las chicas entiendan que lo que están haciendo no es lo adecuado, pero ahorita pues después de 10 años que trabajé en la alcaldía, y uno ve a algunos chicos que a algunos les funcionó y a otros no, y que tal vez en esa época de adolescencia, adolecer, ¿cierto?, que se están reconociendo, por su rebeldía no reconocen como el trabajo que uno está haciendo con ellos. Pero si usted hace el trabajo bien, que no dudo que lo estén haciendo bien, este año, en este momento, en unos años se va a ver reflejado, ¿cierto? A veces los resultados se ven más adelante. Entonces quería como finalizar con eso. Muchas gracias. Sí, Carlos Andrés, referente al tema de lo del agua, en la semana pasada que tuvimos COE municipal, ahí está pues los técnicos de sanidad, ya con ellos tocamos el tema, estamos a la espera de que ellos nos pasen el informe de la evaluación de la calidad del agua que ellos le hacen a la empresa de servicios públicos. Entonces apenas nos pasen esa evaluación, pues se la haremos saber cómo nos salió este resultado. Y referente a lo otro, claro, lo vamos a tener muy en cuenta para trabajarlo en las capacitaciones de bienestar laboral también. Muchas gracias, Felipe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, no, entonces agradecerles pues Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Es de otros temas distintos, pero sí es importante que la comunidad se entere. Esto no es también de usted directamente, pero sí porque es el Centro de Bienestar del Anciano. Dicen que muy atrasado,
que inclusive vino una gente de Medellín a hacer una visita y se quedó un poco preocupada porque me dicen que va nomás el 25%, no creo que vaya tan poquito. Pero sí, y que ya se acabó la plata, o como decía el alcalde, que había que reajustar el presupuesto. Entonces, ¿cómo está esto y cómo están las condiciones de los adultos mayores en donde los reubicaron allá en la misma asilo ahora? En cuanto a los mercados, ¿cómo va la repartición de los mercados? No ha habido tanto inconveniente como el año pasado. ¿Qué metodología se tiene? En cuanto a la tercera edad, fue muy difícil establecer el manual de convivencias, pero ha faltado socialización. Mucha gente de la zona urbana me dicen que el día que lo socializamos no fueron y que nunca lo han vuelto a socializar, mucha gente. Y en las veredas también ha faltado socialización y se han presentado dificultades por no socializar. Entonces, importantísimo socializarlo. En cuanto a los cupos de los nuevos, no sé si le tocará a la Secretaría de Salud, de niños de 0 a 5 años, que salieron 100 cupos, eso es de educación. En cuanto al centro de bienestar o la casa de adultos mayores del Bosque, ¿ustedes tienen alguna injerencia ahí, control o permiso? Los cupos de la gobernación, ¿cuántos salieron acá de los plata que le iban a dar cada mes a los adultos mayores? Que el gobernador, sí. Y el alcalde decía yo no sé, usted oirá los programas del alcalde, decía recientemente que, como yo lo he sostenido aquí, que hay injusticias en el CISBEN, que él no era que un computador da los resultados, no. El computador es lo que se le mete ahí, que ocasionalmente hay personas que resultan con bienes y prestan cédula y tal, y otras circunstancias, pero hay casos de injusticias en el adulto mayor, de injusticias de inclusión como de exclusión, porque uno ve gente que tiene 10 apartamentos recibiendo la práctica de la tercera edad. Qué pesar. Bueno, y hay otros que no tienen nada y que es que a 18 o hasta en D. Entonces sí, yo creo que hay injusticias en el CISBEN y que se deben ir corrigiendo poco a poco, porque no todo el que está inconforme con el puntaje del CISBEN tendrá la razón, porque hay gente que no la tiene realmente, pero sí hay injusticia. Entonces yo creo que esas injusticias se pueden y se deben ir corrigiendo, y ahora con el equipo psicosocial que tienen ustedes, que en ciertos casos amerita visita psicosocial de ciertas familias que piden reencuesta y que inclusive tienen hasta problemas cognitivos y tienen un puntaje muy alto. Entonces sí es importante que nos concienticemos de que en Yolombó todavía hay gente que tiene necesidades y habremos personas que no tanto, pero sí es importante concientizarnos de esto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a empezar a responderle lo último para arriba, referente a las visitas psicosociales. Nos llegan oficios, solicitudes de que se hagan visitas a X y familias referente al tema del CISBEN, ¿cierto? Uno envía el equipo psicosocial, se le da pues respuesta a la solicitud, pero lo mismo de siempre, Nicolás, referente a la clasificación de los grupos, es muy complejo. Es muy complejo porque pues, desde la alcaldía no manejamos esa clasificación. Saben que eso se hace a través de un aparatico, parece un celular que se llama DMC, que él es el que nos muestra pues ahí, el que muestra los cruces de las bases de datos que se hacen desde el departamento de planeación. Entonces,
es muy complejo, Nicolás, uno decir por qué tiene X o Y grupo. Nos encontramos en estos días un caso en particular de un adulto mayor que no tenía nada. Empezamos a revisar esas bases de datos y hay hijos que los tenían en unos seguros, 3 seguros de vida. Entonces, eso de una u otra manera también los afecta. Entonces, a veces los hijos aseguran a los papás, pero eso los va a afectar a lo último, es al adulto mayor, ¿cierto? Entonces, es muy complejo, Nicolás, ese tema de la clasificación del grupo. Igual las solicitudes que nos llegan, pues se revisan y se les da la respectiva respuesta. Referente al tema de renta vitalicia, personalmente estuve en esa reunión en Gobernación de Antioquia. Al municipio de Yolombó solo le asignaron 4 cupos, 4 personas de 2.000, casi las 3.000 cupos que dieron a nivel Antioquia. O sea, eso fue para toda Antioquia. Solo 4 con unas condiciones, mayores de 62 años, en situación de discapacidad y que estén certificados por la gobernación en discapacidad, no por el municipio, sino por los cupos que ellos nos dan a nosotros. Sabemos y le estamos trabajando al tema porque de una u otra manera el departamento nos da muy poquitos cupos para el tema de certificación en discapacidad, tenemos demasiadas solicitudes, pero ahí vamos intentando, o sea, solicitamos cupos y ellos nos van dando poquitos. A nivel fueron 4 cupitos, que fueron 2 hermanos del corregimiento La Floresta, y los otros 2 fueron de acá urbanos. Listo. Referente al manual de convivencia, nosotros lo socializamos con los coordinadores en Centrovía, a ellos se les explicó muy bien para que ellos lo hicieran pues también en las veredas, pero de igual manera se va a llevar también la inquietud para que sigamos con esa socialización, porque sí pues se ha venido trabajando. De pronto los que no han asistido pues no les ha tocado esa parte, pero entonces vamos a seguir socializándolo el manual. Referente al asilo, pues sabemos que están algo estrechos allá. El concejal Norberto, pues que estuvo por allá, vi por ahí, leí, allá están, pues sí, están algo estrechos, pero de hecho se ha estado trabajando con ellos, no se les ha dejado de hacer sus actividades, pues para como que mitigar ese espacio que están arreglando, ¿cierto? Y ya lo de referente si van atrasados o la tema del presupuesto, pues ese sí no lo tengo claro. Listo. Porque ese sí es de planeación, entonces no sé cómo irá el tema. Y lo de los mercados, Nicolás, yo creo que en ese tema vamos muy bien, ya vamos para la 5ª entrega, ya estamos empezando a repetir de las primeras personas que se le empezó a dar. Entonces creo que hemos estado haciendo bien la tarea y siempre les hemos dicho, si ustedes ven, conocen de algún adulto mayor que tenga Sisbén en Yolombó, no importa el grupo, ahí no nos importa el grupo, que tenga Sisbén en Yolombó, que no reciba los 220.000 pesos, me lo informan y pues obviamente se revisan pues las condiciones y si cumple de una lo vamos inscribiendo. Eso es todo, Nicolás. ¿Alguien más? Bueno, no, Felipe, muchas gracias por venir y exponernos ese tema tan importante que trajeron el día de hoy, por resolver las dudas de los concejales que tenían. Y muchas gracias también a la señorita Adriana Cataño por la excelente explicación que nos dio. No siendo más, entonces continuamos con muchas el orden del día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ven que tenemos una coordinadora de salud pública que sabe bastante del tema, siempre disponible en la Secretaría de Salud para cualquier cosita en sus veredas, en sus barrios. Si requieren de XY capacitación, nos lo hacen saber. Que estén muy bien, feliz día. Sexto, proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. Bueno, no, nadie tiene proposiciones y varios. Tiene la palabra el concejal Andrés Vargas. Hola, es más de información. Uno, pues él no es de Yolombó, es de Remedios, pero gran parte de su vida la ha realizado aquí y es casado con una yolombina. Carlos Moreno, el que es conocido como el Charrito de Oro, que fue el ganador de La Nave, ese concurso de la Gobernación de Antioquia que es apoyando artistas y demás.
Él fue ganador y van a estar haciendo la presentación, el lanzamiento de la canción que es apoyado por la Gobernación de Antioquia. Va a ser este miércoles 6 de agosto en el marco de Feria de Flores. Entonces, para contarle a la comunidad y si alguien se está disfrutando de la Feria de Flores, para que vaya y acompañe a un yolombí de adopción en el Parque de los Deseos. Uno, eso. Y dos, que la Escuela de Música va a estar participando en el Festival de Bandas en el Peñol. Va a ser el lunes 18 de agosto, en el marco no son las fiestas, pero es el festival que realizan cada año. Ya esta es la versión número 40, si mal no estoy, y pues desde el Consejo Municipal de El Peñol, que fue quien ayudó a la gestión al cupo para que los chicos de Yolombó asistieran, pues mandan a invitar al Consejo de Yolombó si desea pues asistir y acompañar. La presentación va a ser el lunes, va a ser todo el fin de semana, pero el lunes es el cierre. Entonces contarles eso, que es grato que la cultura de Yolombó se sigue visibilizando. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, no siendo más, mañana nos vemos a las 9 a.m. con la ayuda de Dios. Que estén muy bien, feliz día.